La vida del Padre Pío estuvo rodeada de sucesos paranormales como bilocaciones, estigmas y profecías, presagios de un futuro aterrador y amenazante. Visiones que se encuentran condensadas en una carta de 1959 dirigida a su superior. Padre Pío cuenta la revelación que le hizo Jesús sobre el fin del mundo. El mundo está andando en ruinas. Los hombres han abandonado el camino correcto para aventurarse en caminos que terminan en el desierto de la violencia. Si no vuelven a beber de la fuente de la humildad, la caridad y el amor, será una catástrofe. Visión de la Tercera Guerra Mundial. El Padre Pío supuestamente predijo una futura guerra mundial, que algunos creen que se refiere a la Guerra Fría. Afirmó que vería la próxima gran guerra desde su cama antes de morir. El fin del comunismo. También se dice que predijo el colapso del comunismo en Europa del Este, un acontecimiento que ocurrió en las décadas posteriores a su muerte en 1968. La venida de un Papa piadoso. El Padre Pío mencionó la llegada de un Papa piadoso que sería un faro de luz para la Iglesia en tiempos difíciles. Algunos creen que esto se refiere al Papa Juan Pablo II. La persecución de la Iglesia. Habló sobre la persecución que enfrentaría la Iglesia en el futuro y cómo los fieles necesitarían mantener su fe a pesar de las adversidades. ¿Se han cumplido las profecías del Padre Pío o nos enfrentamos a un gran abismo? Los expertos lo analizan en Más Allá. Las profecías del Padre Pío, y a mí no sé si a ustedes les pasa lo mismo, me recuerdan también un poco a los mensajes marianos, porque siempre hablan de cosas similares, que viene una gran guerra, que el comunismo iba a caer. Eso lo repiten desde las apariciones de las vírgenes hasta las visiones que tuvieron muchos místicos en los años 80 y 90. Todos dijeron, el comunismo va a caer, y cayó. Y la otra, la persecución de la Iglesia. Muchos hablan, la Virgen de Fátima, que la Iglesia será perseguida. Todas estas son similares. ¿Significa esto que realmente es algo colectivo, es un presentimiento colectivo, es un manejo político, o que existe realmente el destino y la precognición? ¿Qué piensa usted, profesor Hermida? Porque el Padre Pío lanza estas profecías, estas predicciones, que son muy similares a todas las que se presentan en las visiones marianas, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Los mensajes de Fátima son exactamente lo mismo que las supuestas profecías del Padre Pío, pero ya es que desde 1220 y tantos se vienen haciendo profecías por monjes donde nos hablan de esto exactamente igual, pero incluso con mucha más precisión. Entonces cualquiera de nosotros, después de haber vivido un cierto tiempo en este mundo, podemos hacer esas profecías porque son muy abstractas, muy genéricas, y mucha gente tratará de ver que se cumplen porque hay sucesos en el mundo que permiten concluir que se están cumpliendo o que se van a cumplir muy pronto. Esas profecías, esa ampliación de conciencia, esa capacidad de ver el futuro abstracto, pues lo puede tener cualquier persona. Lo importante son profecías mucho más concretas, mucho más determinantes, que se puedan comprobar sin lugar a ningún tipo de duda. Y entonces casi todas las personas características, empezando por Juan 23 incluso, ¿no?, características de estar cerca de la santidad, han hecho profecías en ese sentido. Y eso no tiene ningún mérito porque, como digo, desde 1200 y pico tengo yo libros de profecías de monjes donde hablan exactamente de todo lo que luego se viene hablando. Entonces yo en eso creo que hay una corriente especial dentro de la religiosidad. Estoy de acuerdo totalmente con Mar cuando dice que todo esto en el fondo puede ser producto de una capacidad mental atormentada,
atemorizada por lo que le está pasando, por su propia enfermedad, y que evidentemente muchas veces las personas que tienen ciertas capacidades paranormales más exacerbadas son personas también muy enfermizas, que tienen un mundo interior muy turbulento. El padre Pío luchaba físicamente con sus demonios, decía que físicamente, demonios que se le aparecían a veces con cara de ángel, y sin embargo pues hubo médicos que decían que lo que él luchaba era incluso contra su propia sombra, ¿no? Sin querer restar ninguna validez, porque cuando fue el entierro del padre Pío asistieron 100.000 fieles al entierro, o sea, contradiciendo todo lo que decía la Iglesia de que no se le siguiera, que, en fin, que se controlaran las visitas, incluso se las llegó a prohibir. Creo como Marc que en realidad es la gente la que en muchos casos hace santos o hace milagros en su imaginario colectivo. Yo quería preguntarle un segundito a Amado muy rápido, que ha estudiado mucho este caso, y es lo siguiente. El padre Pío, la Iglesia Católica en algún momento dijo, es prácticamente una farsa. O sea, prácticamente no lo dijo así, pero dijo, enviamos tribunales, no hay nada allí, tengan cuidado con el padre Pío, y después cambia el Papa por Juan Pablo II, y la posición de la Iglesia cambia totalmente, lo nombran beato, y empiezan a decir que sí, que efectivamente es un siervo de Dios, que efectivamente es un hombre santo después de que 30 años que había muerto casi. Exacto. Bueno, es que la Iglesia nunca dijo, el Vaticano nunca dijo es un farsante. El Vaticano tenía informes contradictorios de algunos médicos y especialistas que dijeron es de origen neurótico, psicológico, psicosomático, y él además se pone unos ungüentos que contribuyen a irritar todavía más la herida. Incluso hubo acusaciones de que él se echaba ciertos potingues que lo que hacían era provocarse él a sí mismo esas heridas, queriendo o no, porque había uno que él usaba con fines de curarse y en realidad lo que hacía con el tiempo era ser irritante, ¿no? Pero la Iglesia nunca dijo es un farsante o no es un farsante. Ahora bien, en una época en la que tiene sus serias dudas e incluso lo confina porque considera que está trastornado, no lo dejan hablar con nadie, no sé qué, no sé cuántos, pasan los años y el furor popular y el amor del pueblo hacia esa figura crece y crece, porque ha curado a mi hijo, porque me ha curado de no sé qué, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y te encuentras con un caso que finalmente, pasados los años, creciendo ese amor hacia esa figura, pues tienes dos opciones: o admitir que en el seno de la Iglesia el misticismo es un trastorno mental, o canonizarlo. Mado, y dentro de esa investigación que usted realizó para su libro, pues nos hablaba que había encontrado partes del diario del padre Pío, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden detectar ahí en ese diario? Porque como muy bien lo ha dicho usted, lo ha dicho José Luis, es claro que este señor desde muy pequeño sufría algunos temas psicológicos, y que de pronto eso fue lo que llevó a que se manifestara en él todo este tipo de eventos que podríamos decir son paranormales, pero que podrían tener una explicación precisamente en toda su psicología. ¿Qué otros datos curiosos nos puede dar sobre esa investigación que usted realizó? Lo que realmente se puede entender con el padre Pío íntimo y sus confesiones y desnudarse, ¿no? Cuando él se desnudaba sobre lo que sentía y sus pensamientos, era que era un ser profundamente atormentado. Esto es algo muy común en los estigmatizados. En otros programas que hemos hablado y hemos tocado este tema, no es raro. Era una persona profundamente atormentado, que sufría muchísimo. No era mala persona, al contrario, era buena persona y él quería estar lo más cerca posible de la divinidad, que era lo que él entendía por la bondad máxima dentro de su sistema de creencias, y para eso pues tenía que luchar contra el demonio, que era el ser que a él le habían dicho que era el que intentaba apagar la luz de Dios o la luz divina.
pero era una persona muy atormentada. No era mala persona, al contrario, era muy buena persona, pero muy atormentada. Antes de pasar a comerciales, una cosita pequeña, Amado, que le quería preguntar, y también después volvemos a hablar de esto si quiere con el profesor Hermida, porque ya queda poco tiempo. Y es lo siguiente: cuando se hace la beatificación del Padre Pío y cuando se hace la canonización, la Iglesia dice que sí tiene también pruebas de santidad. O sea que sí ha habido apariciones y curaciones registradas. Bueno, pero ese es un proceso muy largo. Sí. O sea, si el Vaticano, la Iglesia, le va a otorgar la categoría de santo, eso ya son palabras mayores. Ni siquiera Juana de Arco, pasados los siglos, pues sí que es santa patrona de los grandes patronos de Francia, está beatificada, canonizada. Pero santo, tiene que haber un tribunal, tiene que haber testimonios de curación, de bilocación, que es una de las pruebas que seguramente se están teniendo en cuenta. Y no es un proceso corto, es un proceso largo.